¿Qué tienen en común Solo en casa, La jungla de cristal, El apartamento y El día de la bestia? Que son películas de Navidad. Hombre, ocurren en Navidad, pero ¿eso es suficiente para considerar las películas de Navidad? Mira, Guillermo, si lo que quieres es una excusa para hablar de lo que es y lo que no es una película de Navidad, dilo, no te andes con rodeo. Para documentarme de cara a este vídeo me puse a buscar listados de películas de Navidad. ¿Y sabes lo que encontré? Pues hombre, imagino que hay listas de películas de Navidad. No exactamente. Había películas de todo tipo. Había películas de humor, de acción, dramas, romances. Lo único que tenían en común era que la Navidad estaba reverenciada en ella de un modo u otro. Pues problema resuelto, una película de Navidad es una película que referencia de algún modo la Navidad. Venga, fin del vídeo. No. Eso me parece una definición muy vaga. Sería como decir que una película de superhéroes es una película en la que los superhéroes son referenciados de un modo u otro. Y no, todos sabemos que una película de superhéroes es una película en la que los personajes centrales son superhéroes. Pues mira, no sé tú, pero a mí las películas de superhéroes me tienen hasta los cojones. Lo que quiere decir es que una película no puede ser de un género cinematográfico solo porque haya un diálogo o porque haya un decorado de fondo y no otro. Solo en casa no está en el mismo género que La jungla de cristal o El día de la bestia. ¿Sabes que en Hispanoamérica se le ocurrieron más y a Solo en casa le llamaron Mi pobre angelito? Es un dato. Y luego, sin embargo, Jungla de Cristal se conoce como Duro de Matar. Ya. ¿Y El día de la bestia? Pues el día del oeste. Para poder definir qué es una película de Navidad deberíamos plantearnos qué entendemos por Navidad. La época de fiestas, comer turrones, el fin del año. Navidad proviene de la palabra latina nativitas, es decir, nacimiento. Se refiere al nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre y la Iglesia Católica suele prolongar las fiestas solemnes durante 8 días, es decir, una octava, lo que significa que la celebración de la Navidad se prolonga hasta el 1 de enero. Entonces, Nochevieja también es Navidad. De hecho, se cambia de año justo al cumplirse la octava de Navidad, para conmemorar que con el nacimiento de Cristo comienza una nueva época. Pero, ¿realmente Jesucristo nació el 25 de diciembre? Seguramente no. Esta fecha tiene que ver más con la cercanía al solsticio de diciembre, cuando en el hemisferio norte de la Tierra, que es donde se desarrolló el cristianismo durante muchos siglos, los días dejan de acortarse y empiezan a alargarse. Es decir, cuando empieza a haber cada vez más luz, porque para los cristianos, Cristo es la luz del mundo que ¿Tú sabes cuántas películas hablan de eso? alguna habrá. Eso te estoy diciendo. Si para definir el género nos regimos por lo que estás contando, es que te quedas sin género. Lo sé. Con el tiempo, la Navidad se mezcló con creencias y tradiciones paganas. Aparecieron los Reyes Magos, apareció Papá Noel, apareció el Grinch. Bueno, sí, el carnané. Consideramos que en Navidad es tradición reunirse con la familia, comer dulces propios de la época, que las calles se llenen de lucecitas. Que nieve en Nueva York. En Nueva York, Hablamos de cine, ¿no? que nieve en Nueva York, pero aún queda un rastro de aquel significado primigenio sobre el nacimiento de Jesús, como el que tiene que venir a traer la paz y el amor al mundo. Lo que en el cine se traduce que en la época navideña hay un espíritu de reconciliación, de regreso al hogar, de bondad. Sí, vale, lo pillo, pero ¿a dónde quiero llegar? Aquí hay elementos que sí que harían que una película pudiera considerarse del género de películas de Navidad, aunque en realidad no sean literalmente películas de Navidad. O sea, que para referirnos a la Navidad como género, debemos desligarnos de lo puramente religioso. De hecho, una película literalmente navideña sería más bien una película de género religioso, y no lo que el ciudadano de a pie entiende hoy en día como película de Navidad. Dicho de otra manera, no quiero analizar el concepto de película de Navidad como lo que debería ser, ni como lo que podría ser, sino como lo que de hecho ha sido hasta ahora. De acuerdo, pero entonces, ¿qué haría que una película estuviera dentro de ese género? Lo primero es que su trama o parte de la misma transcurra en fechas navideñas, condición necesaria pero no suficiente. Vale, sí, o sea, que las calles tendrían que estar llenas de lucecitas y abetos decorados con bolitas de cristal. Eso no es una condición. Eso es algo que más bien apunta a que la trama está ocurriendo en Navidad. Pero esto no es necesariamente así. Imagínate un guión sobre unos turistas que en pleno junio llegan a un pueblo cuyos habitantes desaparecieron sin dejar rastro unos días antes de la Navidad. En esa película, los decorados podrían ser navideños.
pero la trama no tendría nada que ver con la Navidad. Vale, o sea que la fecha es necesaria, pero insuficiente, independientemente de los decorados. Continúa. La trama tiene como elemento fundamental la bondad, el amor o el perdón. Condición necesaria, pero insuficiente. Condición necesaria pero insuficiente. Ok, continúa. Otro elemento que yo creo que suele darse en una película de Navidad es la presencia de algún personaje relacionado con esta. Normalmente suele ser Papá Noel. Condición necesaria, pero insuficiente. No, en realidad no es necesario que se hable de Papá Noel o de los Reyes Magos. Pero hay muchas pelis que hablan de ellos, especialmente de Papá Noel. Lo que sí es necesario es que se trate de una película para toda la familia, o al menos apta para todos los públicos. Es decir, que no nos valdrían pelis de terror ni excesivamente violentas. ¿Alguna condición más? No, creo que con lo que hemos dicho ya podríamos establecer si La Jungla de Cristal, El Apartamento, El Día de la Bestia o Solo en Casa son o no son películas del género de Navidad. Empecemos por Empecemos por... ¿Qué ha pasado? Empecemos por Jungla de Cristal. Transcurre en fechas navideñas. La primera condición se cumple. Pero la trama no tiene como elemento fundamental la bondad o la reconciliación. Bueno, pero hay un tipo que es el bueno que al final se reconcilia con su esposa, ¿no? Sí, claro. Después de cargarse a 13 tíos. Vale, está bien. La segunda condición no se cumple. La tercera tampoco, porque como película de niño, pues como que no. Entonces, Jungla de Cristal no es una película navideña. Pasemos a la siguiente, El Apartamento. Transcurre al menos parcialmente en fechas navideñas. La primera condición se cumple. ¿Y el argumento trata sobre la bondad? Yo creo que sí se podría interpretar así, porque C.C. Baxter, el protagonista, termina renunciando a un ascenso profesional por la señorita Google. No sé yo, un poquito cogido con pinzas. Pero venga, vale. Digamos que la segunda condición se cumple. Es que a mí Billy Wilder... Pero bueno, yo creo que donde creo que falla más es que es una película que habla sobre amantes, sobre un intento de suicidio. El Apartamento es un picadero. Por eso, que no parece película hasta para niños. No, no mucho. Esta condición no se cumple. El Apartamento tampoco es una película navideña. Siguiente, El Día de la Bestia. Transcurre en fechas navideñas. La primera condición se cumple. ¿Y qué hay de la bondad? En esta película, el bien y el mal solo aparecen como parte del divertimento, porque la trama es sobre un cura que trata de hacer el mal para hacerse amigo del anticristo y traicionarle. Y de ahí hacen los chistes macabros que hacen. La segunda condición tampoco se cumple. Y hombre, yo creo que para toda la familia, pues como que tampoco es. Vale, El Día de la Bestia tampoco es una peli de Navidad. Vamos con Solo en Casa. Transcurre en fecha navideña. Esta sí es para toda la familia. Sí, queda una condición, ¿qué hay de la bondad? Realmente tampoco va sobre la bondad o la reconciliación. Va sobre un niño que le pone trampas a unos ladrones que están intentando entrar en su casa e incluso a veces son escenas un poco crueles. Pues qué lástima, porque la verdad es que a mí sí me pareció una peli de Navidad. Bueno, si tú quieres, te hacemos el vídeo para que Solo en Casa encaje como película de Navidad. No. Vale, está bien, déjalo. Está bien por hoy. ¿Y tú, qué crees que necesita una película para ser considerada como película de Navidad? Déjanoslo en los comentarios. Y dale like. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!